aceptar todo lo que la República ha ido haciendo anteriormente. Y desde febrero del 36 a la sedición militar de Franco, pues nos encontramos con el gobierno del Frente Popular. Pues en esos dos periodos nos encontramos que de una manera lenta, a veces tibia, timorata, pero se hace una reforma agraria. Y se ponen al servicio de la misma los mejores técnicos, ese Pascual Carrión, los mejores pensadores para intentar sacar a España del atraso. En segundo lugar, donde la República no ha sido nunca alcanzada en nuestro país, es en la cultura, la instrucción pública, las escuelas, el avance didáctico, pedagógico. Porque solemos hablar de las escuelas creadas en la República y de aquellos maestros de escuela, los más formados que nunca ha habido en nuestra historia. Pero olvidamos la cantidad de catedráticos y profesores universitarios que cuando triunfa la sedición de Franco tuvieron que irse y encontraron su lugar en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos, hijos de la República. También la Segunda República acomete algo que era un cáncer en nuestro país, acomete la modernización de las Fuerzas Armadas, que después este cáncer volvió con metástasis a reproducirse con Franco. Sepan ustedes un dato, en España, en la época de Franco, había más tenientes generales en cifras absolutas que todos los del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Es verdad, el militar me lo está diciendo. Bien, quiero decir que la República, en concreto Azaña, intenta poner orden en aquella tremenda cabeza militar y con pocos soldados y adecuarla a la modernidad. Pero además es una república que hace surgir una Constitución que nos sirve todavía de guía en muchas cosas. Habla de la paz, la tiene como eje fundamental, el derecho internacional. Es decir, esa república conecta con lo que en ese momento está ocurriendo en el mundo. Fíjense bien, igual que la primera conectó con todo lo que aparece en la Primera Internacional y esbozos de la Segunda República recoge algo que ha ocurrido en el mundo. Vamos a sintetizarlo en unas pocas fechas. 1917, no voy a decir la Revolución Soviética, sino otra, la Revolución Mexicana. La primera que recoge los derechos de la mujer en México. Es la primera constitución que plantea esto. La Constitución de Weimar, alemana, 1918-1919, que es la que se tiene como más avanzada y, por tanto, una Constitución que habla ya de derechos de los trabajadores. Es la que va acercándose al concepto que después hemos entendido como estado del bienestar. Y después la Constitución soviética, primero la de 1921 y después la de 1936, que es la más avanzada en cuanto hablamos de temas de justicia social y de propiedad popular. Pues bien, pega un salto. Y ahora nos planteamos hoy. Pero cogiendo el patrón de estas dos repúblicas. Hoy no tenemos república, obviamente, es público y notorio. Pero en nuestro entorno se ha ido desarrollando algo que se está eliminando a golpe de acción de gobierno, de acción de medios de comunicación y de acción de cobardía y de debilidad de organizaciones políticas y sociales. Me explico. Cuando en el año 1948 todos los antecedentes de la solemne Declaración de Derechos Humanos y de los norteamericanos en la Declaración de Independencia cuaja en un monumento teniendo en cuenta la realidad, que está aquí. Son 30 artículos. Es la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde, por desgracia, yo me encuentro siempre que hay un encogimiento de hombros que no entiendo, francamente. Porque la derecha, plantea los derechos humanos en sus aspectos puramente de libertad de expresión o libertades políticas, que ella, cuando puede, también se los carga. Si no, no tendría sentido la dictadura de Franco, la dictadura de Pinochet, los golpes que está dando la CIA, etcétera, etcétera. Pero esta solemne declaración, cuando plantea desde su artículo 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, tiene a igual salario por trabajo igual, a una remuneración equitativa y satisfactoria, a vacaciones periódicas pagadas. Esto es también derechos humanos, pero por maniobras distractoras de la derecha
y por inhibiciones de la izquierda que considera a este documento algo tibio, aburguesado y feble, este programa de 1948, leído hoy, es pura dinamita. Porque además, esta solemne declaración tiene detrás el respaldo de todos los países que gobiernan el planeta Tierra. Faltarán 5 o 6, 4 islas y 2 pequeños archipiélagos. Todos los demás países han aprobado esta solemne declaración, que como declaración no tiene imperativo jurídico, pero sí, después se desarrollan en el año 66 3 pactos que lo desarrollan y los gobiernos, empezando por el gobierno de España, firmado por Adolfo Suárez, se comprometen a que esto se desarrolle. Estamos ante un documento de obligado cumplimiento por todos los gobiernos del planeta Tierra. Bien, un elemento. Otro. Cuando en el año 1970 un profesor de la universidad, creo que era alemana, Herbert Marcuse, plantea el final de la utopía, viene a decir lo siguiente. Miren ustedes, hoy es posible producir alimentos para que todos los seres humanos puedan comer. El último informe de la FAO nos dice, el planeta Tierra produce alimentos para que coman exactamente 10.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Hay 7.000. Otra cosa es que se tiren por otras cuestiones. Pero la Tierra en estos momentos produce alimentos para que nadie pase hambre. Cuando es posible producir medicina para que no haya una sola enfermedad de las que se pueden curar, cuando hay medios técnicos y personal y gente en paro para que la enseñanza y la educación llegue a todas partes, nos encontramos con el hambre, la desinformación. Es decir, nos encontramos que hoy una república tendría que darle respuesta como la primera y la segunda le dieron a su entorno a estos documentos. Pues no se está haciendo esta vez. Y esta es nuestra pelea. Simplemente adecuar las instituciones a estos documentos que tienen el respaldo universal. Porque frente a este proceso que yo de una manera muy rápida y muy superficial acabo de describir, hay otro proceso que yo les voy a contar también brevemente. Un proceso en que yo diría como si fuese un cronista de boxeo en 3 asaltos. Un boxeo, un combate de boxeo entre el mercado, la llamada libertad de comprar, vender y manejar la economía, y el Estado como encarnación de la soberanía popular. Inmediatamente que se produce la Revolución Francesa y tiene lugar esa solemne Constitución de 1793, hay una reacción de derecha. Se llama la reacción de Thermidor, por el mes en que se produce. Saben ustedes que los revolucionarios franceses le cambiaron el nombre a los meses. Pues bien, esa involución de la derecha, lo primero que hace es, ya no hay sufragio universal. Votan solamente los que tienen dinero. De tal manera que cuando en España se aprueba la Constitución de Cádiz de 1812, solamente pueden votar aquellos que tienen un ingreso. Esto se llama voto censitario. Es decir, frente al voto, al sufragio universal, se impone por parte de los poderes conservadores el sufragio censitario. Se vuelve a aprobar la esclavitud. Se llega a la monarquía burguesa de Louis-Philippe de Orleans, el famoso de laissez-faire, le monde va de lui-même. Es decir, que la economía vaya ella sola, a su aire. ¿No le suena esto ahora algo? Estoy hablando exactamente del siglo XIX. Al salario de bronce, David Ricardo, cuando dice que a los trabajadores hay que pagarle lo justito para que repongan su fuerza de trabajo y ya está, para que coman, duerman y para seguirlos explotando. Siglo XIX. ¿No le recuerda a usted lo que están diciendo hoy las declaraciones de un antiguo presidente de gobierno hablando de que el estado de bienestar ya no es viable? Las cañoneras. Es decir, que cuando hay que mandar cañoneras para doblegar al imperio chino, para que sus súbditos fumen opio porque le conviene a las empresas británicas, se mandan las cañoneras, como se mandan al Líbano, como se mandan a Libia y como se mandan o se pueden mandar a Yugoslavia o se pueden mandar a Irán. Los grandes trusts y la Reserva Federal, las grandes corporaciones, los mercados que decimos hoy, los mercados
y las grandes corporaciones que colocan ya directamente, no a sus lacayos, sino a ellos directamente, el presidente del gobierno italiano, el presidente del gobierno de Grecia o el presidente del Banco Central Europeo, hombres todos de Goldman Sachs. Aquella empresa que no supo advertir de lo que se venía encima en la época de las hipotecas subprime. El Estado es un simple recaudador de impuestos y vigilante de que se mantenga la propiedad. Sostiene a la policía y al ejército. El resto ya es el propio capitalismo. La sociedad civil se separa de la sociedad política. Esto es cosa de los políticos, que no tienen nada que ver con la vida normal y corriente. El político es una especie de actor que trabaja en un escenario ideal cada X tiempo para unas elecciones, pero que se está al servicio de unos poderes económicos que la gente en principio no ve, tal cual hoy. Cuando han visto ustedes que el todavía no, pero posible, nuevo presidente de gobierno, lo primero que ha sido es ponerse a las órdenes de la señora Merkel y lo que digan los mercados, o el diputado Arias Cañete diciendo que hay que acelerar los plazos de la toma de posesión, es que si hay que violar la Constitución se viola, pero porque los mercados quieren, estamos volviendo al siglo XIX. Pero hay más, cuando gana el mercado, lo que llamamos mercado en esta época se impone y gana. Segundo asalto. En 1929 tiene lugar lo que se llama la Gran Crisis del 29, que produce la aparición de un economista nada revolucionario. Lo que pasa es que al lado de estos, un hombre de centro-derecha, como Lord Keynes, era un terrible rojo. Lord Keynes lo que plantea simplemente es salvar al capitalismo y le dice lo siguiente: mire usted, señores del capital, ustedes están muy graves. Yo puedo darles unas medicinas, pero si ustedes no ponen de su parte, ¿y qué es poner de la parte? Que ustedes tienen que pagar más impuestos. Y en Estados Unidos llegan a pagar el 93%. Cuéntenselo ustedes aquí al banquero Botín. El 93% porque con Ford llegan a una intuición que es muy sencilla. El trabajador no solamente es el hombre que está en la cadena de montaje explotado. El trabajador también es un consumidor. Y en la medida que gane dinero, la economía se desarrolla. Esto que parece obvio no lo habían visto. Y entonces tiene lugar con Keynes, que por cierto el hombre intentó crear una moneda universal llamada el Bancor, pero se rieron de él porque lo que ya aparecía en Bretton Woods, que es donde él lo planteó, la idea del dólar como la supremacía del mundo entero. Entonces nos encontramos con este auge, tenemos el estado del bienestar que hemos conocido en España muy débilmente, pero algo hemos conocido, el tema de la vivienda, la educación, el tema de la salud, el tema de los derechos sociales. Esto es, y naturalmente también, ¿por qué? Y esto es una verdad histórica, más allá de los carnets, porque existía la Unión Soviética. Y mientras la Unión Soviética estuvo allí con sus cosas positivas y negativas, se sentaban el pelo. Bastó que se hundiera el sistema soviético, no hay más que verlo en la historia, leerlo, para darnos cuenta de lo que ocurrió después. El caso es que esto pues, se salda con el triunfo, diríamos, un triunfo inquietante, poquito, nada revolucionario, pero diríamos del Estado, porque lo que Keynes plantea es que el Estado se encargue de la macroeconomía y que la empresa privada se encargue de la microeconomía. Dicho de otra manera, el Estado es el que dirige la política económica. Dice por aquí, es decir, señores economistas, ustedes son hombres de ciencia, pero son de una ciencia que es una ciencia. Ustedes no definen los objetivos. La política económica la define el gobierno y el pueblo, y ustedes con su ciencia se aprestan a ello. ¿Quieren un símil? Es muy fácil. Ustedes llaman a un arquitecto, tienen un inmenso solar. Dicen, señor arquitecto, yo quiero una casa que tenga tantos dormitorios porque tengo tantos niños y quiero que tenga una pista de no sé qué y ustedes le dan al arquitecto las directrices de lo que quieran y él con su ciencia empieza y construye, pero al arquitecto ustedes le han dado las directrices. Esto es el triunfo del Estado sobre el mercado. La economía es una esclava a las instrucciones que recibe del poder democrático. Bien, estamos ya en esta fase. Vean ustedes que estoy galopando, más no puedo, pero para intentar marcar las ideas fundamentales. Desde que Lord Keynes
ayuda a que el estado del bienestar, que es posible también por el hecho de la Unión Soviética y otras, y el movimiento obrero, que en esos momentos es fuerte, los trabajadores se echan a la calle y reivindican y consiguen, hemos ido para atrás. Thatcher, Reagan, la trilateral, año 1973, esto es una organización que se reúne, donde van las cabezas pensantes. Los Solana del Partido Socialista Español han sido miembros y son miembros, y los banqueros se reúnen, pero se reúnen en el año 73 y dicen lo siguiente, esto es muy importante. Los estados democráticos tienen sobrecargas democráticas que conducen a excesos de demandas sociales. ¿Qué están diciendo? Miren ustedes, cuando hay democracia, los políticos, como quieren el voto, tienen que comprometerse ante sus pueblos para hacer determinadas reformas sociales que signifiquen avances sociales. Eso no está bien. Hay que hacer posible que la gente se desentienda de la política. Y entonces aparecen los modelos que hacen que la gente se desentienda de la política. El modelo americano. Si hay una negación mayor de lo que es la democracia, es el gobierno de los Estados Unidos de América. No sé por qué le llaman la mayor democracia del mundo. Supongo que será por el territorio, pero desde luego no por sus contenidos. Pero no solamente eso, sino que además el mejor sistema que representa este turno de dos alternancias es el bipartidismo. Bipartidismo en Estados Unidos, bipartidismo en España. Es decir, las dos variantes de un mismo modelo, de una misma política. Pero pasando los años, nos encontramos cuando ya aparece el mito europeo. El que les habla es partidario de la Unión Federal Europea, pero en absoluto de este bodrio inmenso, indecente, que es la Unión Europea. Aquí se ha dicho algo que nos hemos batido el cobre en el Parlamento hace 20 años, defendiendo y diciendo lo que ahora estaba pasando. El bodrio ha aparecido. Porque cuando el presidente del Bundesbank alemán, señor Tiensmeyer, dice los políticos deben someterse a las directrices de los mercados, ya está pasando. Pero este hombre lo anunció en 1994. Cuando Alain Min, que llegó a ser ministro en Francia, dice lo realmente científico, lo realmente moderno es el mercado. La democracia no es lo moderno. Pero cuando Tony Giden, que es el mentor de Tony Blair, dice la izquierda es la izquierda del centro, o cuando Felipe González comienza a hablar del gato blanco, del gato negro, o que España es el país donde se puede ganar más dinero, lo dice Carlos Solchaga, están entrando, y por ahí entra una parte de la llamada izquierda, entra a aceptar, es el pensamiento débil. Al cabo de los años nos encontramos con esta tremenda monstruosidad, que solamente describo con 4 pinceladas. Por ejemplo, cuando hace, no sé si un mes, por un ukase, que esto lo ponen en los crucigramas, órdenes dictatoriales de los zares, ukase, pues por un ukase no de la Unión Europea, sino del Banco Central Europeo, que es un organismo que no ha elegido nadie y con unos poderes omnímodos, Rodríguez Zapatero toma la decisión, consulta a Mariano Rajoy, de cambiar la Constitución. ¿Saben ustedes por qué la ha cambiado? En el frontispicio de la operación de imagen dice para que los déficits se recorten. Y es curioso, nuestro pueblo, cuánto tenemos que, los demás, que sabemos algo, no mucho, que explicar, en vez de otras cosas. Nuestro pueblo se lo ha creído. A mí me han llegado a decir, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hombre, que te lo diga uno que está en una chabola viviendo es algo dramático. Pero, y los medios de comunicación lo repiten, pero cuidado, no es por el déficit, porque el déficit se figura hasta el año 2020. Hay algo más terrible, más canallesco, más antipatriótico que se ha aprobado. Los diputados del PP y del PSOE han cometido un delito de lesa patria, por lo siguiente. Han votado que el pago de los intereses de la deuda tiene prioridad absoluta, es decir,
que si en este mes no podemos pagar la deuda, no se pagan las pensiones, no se le pagan los funcionarios, no se pagan las escuelas. Esto han aprobado esos dos grupos de diputados. Ustedes esto no lo han oído en los informativos, ni en la televisión. ¿Por qué? Porque lo que hay es juego de A contra B, B contra A. Es decir, el bipartidismo español no ha hecho sino que traer que el tercer asalto lo esté ganando, pero vamos, por noqueado, por KO, el mercado. Esta es la situación en la que nos estamos encontrando. Y bien, junto a eso, esa crisis económica que existe, pero que se enmarca en una crisis mayor. Es la crisis, que yo no voy a desarrollarlo, sino a apuntarlo, la crisis de civilización. Nosotros estamos inmersos, o lo decimos, en la llamada crisis sociedad occidental. La sociedad occidental, tal como la conocemos, incluso que el propio Marx elogia el desarrollo de la burguesía para condenarla a continuación, hay que leer el Manifiesto Comunista, se ha basado en dos pilares. Uno, el desarrollo capitalista. Ha multiplicado las fuentes de riqueza, ha desarrollado fuentes técnicas nuevas, ha explotado, ha machacado, pero ha desarrollado. Y la otra, la democracia representativa. Han ido conviviendo como han podido. Cuando el capitalismo veía que la democracia le podía ser peligrosa, pues ha utilizado a su hijo, que es el fascismo. El fascismo es el hijo del capitalismo en crisis. Es el hijo natural, que surge espontáneamente. Ahí tenemos Chile, ahí tenemos España y tenemos todos los casos. Pero estamos en un momento que hoy el capitalismo se está tragando y engullendo a la representación democrática. ¿De qué sirven los parlamentos? ¿Me lo pueden ustedes decir? ¿De qué sirven hacer leyes en un país cuando esto lo decide un grupo de personas, ni siquiera la propia Unión Europea? En concreto, esos dos fantasmas que cabalgan, Sarkozy y Merkel, son los que están decidiendo el futuro de la Unión Europea, mientras el resto calla, continúa. ¿Por qué? Porque están enrolados como tripulantes del barco que reciben su soldada. Y cuando digo que recibe su soldada, voy a ser duro, porque en los momentos que estamos, yo no entiendo como expresidentes de gobierno, aparte de cobrar 70.000 euros por haber sido expresidentes de gobierno, que puedan cobrar otros 70.000 por ser miembros del Consejo de Estado, que no los cobran porque están en Gas Natural y Endesa. Esto es un escándalo indecente, pero tragamos y callamos y lo vemos normal. Es simplemente un ejemplo. Pues bien, la reacción, pues está clara. Si el republicanismo es esto, fíjense ustedes que no he hablado del rey, porque eso lo dejo yo para última hora. Eso es lo último que queda. La construcción del edificio republicano, del republicanismo, cogido desde 1793, de los derechos humanos, tal como están planteados, del avance de lo que ha sido la sociedad y de una convicción. La utopía es técnicamente posible. Yo me gustaría retar, desafiar a quien quiera que me diga que si comer todos los días, vestirse, tener un techo para guarecerse, tener cultura, es técnicamente imposible. No es técnicamente imposible. ¿Quién lo impide? Los criterios económicos de los que tienen, los poderes políticos, los poderes sociales y los poderes ideológicos. Podemos decir, en esta tercera fase del combate, que utopía hoy técnicamente posible. En la época de Roma, con el arado de vertedera, no se podía dar de comer a la población romana, porque aquello no funcionaba. Pero hoy hay alimentos que están sobrando, hoy hay medicinas. Por eso la utopía, el final de la utopía de Marcuse. Pues bien, esto es republicanismo. Republicanismo no es una forma de gobierno. Es decir, quitamos al rey y ponemos a un presidente de gobierno. ¿Y qué tipo de república tenemos? ¿Qué república bananera? El republicanismo es el sistema de propiedad. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la participación ciudadana?
El republicanismo exige a ciudadanos que son sujetos de derechos, pero ciudadanos que son sujetos de deberes, de obligaciones cívicas, de otros valores, de sentir el nosotros está por encima del yo. El nosotros, que no es la suma de yoes, sino la síntesis de todos los yoes, en una visión más universal, tendiente a superar las propias fronteras. Estamos hablando del año 2011, no estoy hablando del siglo XIX. Ahora bien, el republicanismo, por tanto, que es una respuesta a la crisis, conduce a la república y tiene como bandera y programa los derechos humanos, las tres personas de la Trinidad, porque no puede faltar ninguna. El republicanismo es un proyecto de Estado alternativo a lo que hay hoy en día, que tiene como corolario por sentido común, porque un proyecto republicano no puede admitir que un señor herede la jefatura del Estado por llamarse como se llama, o que, por ejemplo, que sea, no lo puedan los jueces, no pueda ser inviolable, o que sea inviolable, no podemos admitirlo, pero fíjese que es el problema a resolver después, cuando ya hemos construido el edificio republicano, y por tanto cae de su propio peso. Claro, esta lucha del republicanismo tiene ideológicamente un pulso terrible. Y esto hace falta tener, como decimos en esta tierra, los machos bien atados. Los machos, saben ustedes, son los sajones, ¿no? Es decir, esto que se coloca por delante para que no pinchen los cardos del campo. Es que en todo debate ideológico, y el debate ideológico no es académico, lo tienen ustedes en el bar, en el trabajo, en la calle, en la familia. Sí, ustedes son combatientes. No es solamente el político, el orador, el catedrático, no, ustedes y yo como persona, con la calle. Ese combate tiene dos vectores fundamentales por los que hay que luchar. Primero, ya lo dije antes, pero ahora lo resumo, la economía está al servicio de la biosfera. Si seguimos abusando del planeta Tierra, si seguimos agotando los recursos, si seguimos contaminando el aire, si sigue aumentando la temperatura, nos cargamos al planeta Tierra. Consecuentemente, la economía tiene que ponerse por debajo de la biosfera y se le dice a la economía lo que hay que hacer. Y dos, la economía también se supedita a los derechos humanos. Un ejemplo. Miren, por mucho que podamos pintar, vamos a hablar de empleo. Hoy en día no hay empleo para todos los hombres y mujeres del planeta a 8 horas diarias. No lo hay, no le den vuelta, es imposible. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque aparecen máquinas. ¿Cuál es el problema que tiene la fábrica La Renault de Valladolid? ¿Saben ustedes que los fabricantes de automóviles en España están trabajando con el 70% de capacidad productiva? Hay un 30% que ya no sirve, y con ese 70% es que ya producen coches que nadie compra. Pues bien, hay un exceso de sobreproducción. ¿Cuál es la salida? Dos. Aquí hay que hablar de repartir el trabajo, cosa que no quieren oír nadie, y a veces tampoco los sindicatos. Hay que hablar. Pero hay que hablar de 3 vectores, de 3 yacimientos de trabajo, y son públicos, no pueden ser privados. Primero, sanidad. Y cuando digo sanidad no hablo de médicos, solo, ni de ATS. Hablo de todo lo que configura un modelo sanitario, de hábitos de vida, de asesores de salud, del tipo de medicina, el complejo mundo de la salud pública. Eso es una fuente, un yacimiento de trabajo. 2. El mundo de la educación, que tampoco son los docentes, que también son todo el mundo que rodea las escuelas, los cuidadores, los niños, la alimentación, es decir, el mundo de la enseñanza. Y 3, el mundo del cuidado del medio ambiente, desde limpiar el campo para que no haya tarascas que se hayan secado y eso favorezca los incendios, desde la búsqueda y conservación de los acuíferos, de ver la manera de una agricultura que no utilice tanto abono. Todo eso es una fuente de repoblaciones forestales, una fuente de creación de trabajo, pero tiene que ser pública, y es normal, porque una sociedad privada, una empresa privada, busca el beneficio, lo cual es normal, y aquí no hay más beneficio que social y a largo plazo. ¿Esto qué implica? Poder de lo público.
Pero cuando una parte de nuestro pueblo se solaza, porque tiene un sentido de la igualdad hacia abajo, que es lo peor que puede tener una parte de ese pueblo, le han quitado a los funcionarios tanto del sueldo, que se fastidien, infeliz, desgraciado. Pide tú igual que el funcionario, no que un funcionario baje a donde estás tú. Esto es una lucha ideológica en el seno de nuestro pueblo. O cuando amenazan que van a recortar las pensiones. Hay que recortar. Alguien, yo no he oído nunca que la gente hable de que se meta a Emilio Botín en la cárcel, que debiera estar allí. Y lo digo públicamente. Nadie plantea qué pasa con los gastos militares o la subvención a la Casa del Rey. Nadie plantea que los sindicatos no perciban bien, pues que los empresarios tampoco se lleven tanto en eso que se llama técnicamente gasto fiscal, exenciones fiscales, deducciones, bonificaciones, que se lo llevan. Que se plantee que vayan a la cárcel los ilustres ladrones que se llevan el dinero de las cajas de ahorro y todavía están en su casa y no están en la cárcel. ¿Quieren que siga? Hasta ejemplos puestos por doña María Teresa Fernández de la Vega, que le perdona a mi Emilio Botín, esto está dicho por Juan Torres, el catedrático, que cuando el fiscal dice que este señor ha cometido delito de falsificación de documentos, ella le dice al fiscal que no lo procese porque, bueno, el Estado no se considera agraviado. Esto es María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno. Esto para mí es un delito. Pues tragamos y callamos. Y esto no es una cuestión solamente del mundo de la política. Eso se hace a nivel del ciudadano. Y es tremendo lo que hay que escuchar y es tremendo lo que hay que combatir. Pues bien, ese es el republicanismo. Es cambiar una sociedad con criterios que no son nada nuevos. Vienen de 1793. Han pasado más de 2 siglos. Y que es curioso que hoy, para que vean ustedes dónde estamos, que cuando en 1890 se celebra la primera manifestación del 1 de mayo, donde los trabajadores acuerdan una manifestación que la hagan todos los años, hasta que consigan las 8 horas diarias, conozco un caso de un chaval que conozco yo, que es ingeniero, que ha pedido ir a trabajar, tuvo el otro día una entrevista, y le dicen, bueno, vas a firmar una entrevista en que el empresario percibe dinero de la universidad para poderlo colocar, para poderlo explotar. A lo mejor le dan 400 euros más para raspar los 800, 900. Dice, se firma un contrato para 5 horas, pero a lo mejor son 10 o 12. Hoy no estamos en la modernidad, hoy estamos en plena Edad Media. Es verdad que hoy existen las fibras de hilo, las que sean, y existen los ordenadores, pero socialmente estamos en la barbarie. Esto es lo que tenemos que explicar, que la República es modernidad, que consiste desde el Renacimiento en que el ser humano es el centro. No lo puede ser la economía, ni menos esos sacerdotes espurios de ella llamados mercados. Este es el combate. Político, sí. Social, por supuesto. Ideológico, todos los días. Cívico, todas horas. Por eso en España habrá república cuando la sociedad se dé cuenta de que este es el combate. Mientras tanto, no. Por muchos discursos que haya o por muchas ganas que tengamos de ver al rey camino de Perpiñán, por ejemplo. Pero no es eso. No es eso. Pues bien, este es el republicanismo histórico aplicado a la realidad de nuestro país. Es un programa para hoy, para ahora, que exige de los ciudadanos lo que aquellos ciudadanos de la Revolución Francesa exigían: actitud combatiente, saber lo que hay, que eso es muy antiguo. Nada menos que Pericles, si hacemos caso de lo que él decía a Tucídides, cuando hablaba, contemplamos con sospecha al ciudadano que no quiere interesarse por la política, que dice, sí que es sospechoso, sospechoso de connivencia, de pasividad, cuando no, de alabar y halagar a la bota que lo pisa. Estamos en unos momentos en que lo que voy a decir va a tardar 3 meses, lo que tarde don Mariano Rajoy en ser presidente de gobierno. Y quiero decir tal y como lo siento. Mientras el país, por una parte, ve a Mariano Rajoy como el salvador de la patria y el otro como un criminal, este país no tiene remedio. Porque el señor Rajoy, como persona, será una excelente persona. Pero es más, ustedes, cualquiera de ustedes o yo,
puestos en ese sitio, en su cabeza, aceptando lo que hay, haría exactamente lo mismo. El problema es que hay que cambiar el modelo. No es una cuestión de cambiar a don Mariano por el señor Rodríguez Zapatero, por don José Luis o por don Felipe de no sé cuántos. Es un problema de otra alternativa. Ellos hacen lo que creen que tienen que hacer. Y si mañana lo quitan ustedes porque le va a bajar a los jubilados las pensiones, pese a lo que dijo el otro día, y se lo va a bajar porque las cuentas no cuadran, España tiene que ahorrar 30.000 millones de euros. ¿De dónde salen? Pues según la mentalidad sale de los recortes y lo va a tener que hacer. ¿Estoy disculpando a Rajoy? No. Estoy diciendo que ese señor se ha puesto ahí y todo el que se pone de ahí, se pusieran ustedes o yo, se pone ahí voluntariamente, hace lo mismo. Porque no es un problema y aquí nos este tío es un hijo de su madre, de lo otro. ¡No! Este tío se ha metido en un sistema que lo lleva ahí. Y la lucha contra el sistema significa valores alternativos. Significa que hay que hablar de fiscalidad, que hay que hablar de repartir el trabajo, que hay que hablar de que lo público primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto lugar, y después lo privado. Esto no es estar en contra de las empresas privadas, esto es situarlas en su sitio, en estos momentos. Pues hasta que eso no sea posible, Rajoy hará lo que tiene que hacer. Y Rodríguez Zapatero ha hecho lo que ha tenido que hacer. Otra cosa es la moralidad de estos señores cuando uno dijo en televisión que no tocaría las pensiones y las va a tocar porque le estoy diciendo las cantidades de dónde va a salir y el otro haya hecho, bueno, juegos malabares, no quiero calificarlo, diciendo que no había la crisis que después. Pero claro, el caso es que tiene los apoyos electorales. Este es el republicanismo. Ciudadanos. ¿Y qué es un ciudadano? Sujeto de derechos y de deberes. Pueblo, no nación, pueblo soberano, con voluntad de cambiar, con voluntad de tener curiosidad por lo que pasa. No, yo no quiero que me lo arreglen, no, es que no te lo va a arreglar nadie. Quiero llevarles a ustedes una idea. No hay economista que arregle esto, no ha nacido todavía, ni podrá nacer, porque no es una cuestión de un economista, es una cuestión ya del colectivo, es una cuestión de modelo de sociedad. Tenía que venir aquí 15 premios Nobel y harían esto u otra cosa parecida. Hoy, para mayor INRI, termino, cuando uno ve y le dicen economistas, el otro día me lo confirmaba Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida por Málaga, que estuvo dando una conferencia en Córdoba, dice, es que en las facultades de económica ya no se enseña historia de la economía, nos enseñan fórmulas económicas, como si esta fuese la única economía posible. Crean a burros con anteojeras, fórmulas matemáticas. Pero la economía no son fórmulas matemáticas, son seres humanos que consumen, que quieren participar, que tienen valores. Eso también es la economía. Eso lo han cortado tanto que los alumnos que creo de una universidad norteamericana ya le han dicho a un profesor, haga usted favor de irse por ahí porque me está usted tomando el pelo. Claro, esos alumnos han sido un embrión de protesta. ¿Para cuándo la protesta ciudadana en torno a unos valores alternativos? Para cuando sea. Mientras tanto, seguiremos percutiendo como aquella que sacaba el agua del brocal del pozo y de tanto sacarlo le crió al brocal una especie de hendidura. Seguiremos, porque nos estamos jugando, no el destino nuestro, que ya está jugado y perdido, es de la gente que tiene de 30 para atrás. Si tienen hijos, a ver, díganme ustedes a dónde está la orientación que van a tener. ¿Dónde van? ¿Cuáles son las perspectivas? Hombre, por lo menos vamos a luchar por esa gente. Mira. Ahora, cada 3 preguntas contesto. Como ha sido la norma de toda la jornada, se va a abrir un debate y Julio lo que dice es que cada 3 intervenciones con preguntas, a ser posible, lo más concretas que se puedan, va a contestar. Yo lo que no sé, porque no soy uno de los organizadores, hasta qué hora podemos estar aquí y cuántos intervenientes puede haber, porque a lo mejor hay 100 y entonces… ¿Hasta las 9:30? 9:30. Bueno, las 3 primeras
preguntas o los 3 primeros intervenientes y Julio contesta. Si sabe. Bueno, si sabe. A ver, o a lo mejor ya está todo el mundo convencido. Que también puede ocurrir. Venga. Joder, al Ángel. El sabroso no se la... Este es un madrileño que tú le conoces. Ángel. Gracias por la exposición, señor Aldita. Y yo quería preguntarle... ¿Se oye? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Sí. Quería preguntarle sobre un aspecto que a mí me está interesando mucho últimamente, y es el poder, según las informaciones que han ido llegando, muy... Bueno, aquí me parece que no, pero hay medios para conseguir sobre la composición de los gobiernos, por ejemplo, el gobierno italiano último, tecnócrata, en el que hay tres ministros directamente relacionados con entidades de la Iglesia Católica. 3. Hubo, según la prensa italiana, un mes antes de la imposición de este gobierno italiano, una especie, lo llaman ellos, de miniconcilio o de miniconsejo de ministros de una entidad católica, de donde curiosamente han salido tres de los participantes en ese miniconsejo son ahora ministros. Es decir, que la Iglesia Católica y el Vaticano han tenido su parte en la formación de este gobierno presuntamente tecnócrata, neutro y tal. No, no tan neutro. Están ahí los poderes que tienen que estar. Y la Iglesia, lo mismo que en Grecia, los popes con sus santas barbas, como digo yo, han bendecido el gobierno griego, donde hay un fascista también. Pero en Italia, tres elementos directamente de la Iglesia. Y, termino, también se ha publicado que Tarcísio Bertoni, el secretario de Estado del Vaticano, después de ese mini concilio del que ha salido parte de lo que hay ahora, dijo: qué ver la escuadra, qué buen equipo, qué bonito equipo. Es decir, la Iglesia ha tenido, y eso no se nos informa aquí. Es decir, los poderes de la Iglesia, como los que tiene aquí, hay que tenerlos en cuenta a la hora de ver cómo se compone lo que tenemos encima sin posibilidades inmediatas de cambiarlo, porque no es democrático. Gracias, Ángel. ¿Alguna intervención más? Allí. Nos dicen que tenemos que desalojar el local, en el buen sentido de la palabra, a las 9. ¿Qué? No oigo nada. Hace pocos días en la cadena CEL le pusieron usted una entrevista donde le preguntaron la solución y usted dijo que la solución era bien fácil, que estaba al alcance de todo el mundo, que todo el mundo lo conocía, que era nacionalizar la banca. Me gustaría que me matizara un poquito el tema. A ver, aquí. Estas tres y luego ya. Usted ha dicho antes que cualquiera, incluso usted, en el lugar del presidente del gobierno, haría lo que va a hacer él. ¿Cómo se produciría el cambio de este sistema que tenemos a la república, al republicanismo? Pues ya tienen las tres, Julio. Tienen las tres, Julio, después de... Lo primero no es una pregunta, por tanto, estoy de acuerdo, así me vuelvo a contestar. Vamos a ver, yo tenía aquí en mi intervención, yo le voy a leer a ustedes 10 propuestas que he hecho públicamente en la revista Números Rojos, a través del colectivo Prometeo y en otros sitios, sabiendo que son medidas rompedoras y que exigirían un apoyo de la calle. Pero apoyo de la calle, que no son 4 manifestaciones con 4 gritos.
La calle se ocupa en silencio, y se apoya. Cuando hay que apoyar en silencio y sabiendo. Primera medida. Salario mínimo interprofesional, 1.000 euros al mes, que es exactamente el 72% de la media de los 6 países de la Unión Europea que lo tienen más alto. Luxemburgo, 1.610, Irlanda, 1.462, Holanda, 1.357, Bélgica, 1.336, Francia, 1.321, Gran Bretaña, 1.148. Ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional. Me voy a parar aquí. ¿Por qué? Hoy hay multitud de españoles y de españolas viviendo de la pensión del abuelito, del pobre anciano, de la pobre anciana. ¿Esto es mucha cantidad de dinero? Sí que lo es. Soy consciente. He hecho los números. Lo hemos hecho un conjunto de personas. Y, por tanto, esto significa, señores, luchamos, este es el beneficio. Esto es concreto. Ahora, el Gobierno va a necesitar vuestro apoyo, no solamente que lo cobréis. Esto es un pacto. ¿Por qué? Porque con esto supone que la gente aumenta su capacidad adquisitiva, con lo cual la economía se puede relanzar. Claro, esto no sirve para nada si no hay reforma fiscal, progresividad, persecución a muerte del fraude fiscal y de la economía sumergida. Y se puede atacar a los paraísos fiscales. Yo digo que más de la mitad de la banca española está fuera de la ley. Son carne de juzgado de guardia. Pero para eso hay que tener un gobierno que le meta mano, teniendo a su pueblo detrás peleando, no viendo el fútbol mientras el gobernante entra en liza con estas personas. Banca pública, y aquí llega, claro. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué le pasa al pequeño empresario que no tiene crédito? ¿Y qué hace? Porque le están comiendo el coco. Atacar al trabajador diciendo que el trabajador gana todavía mucho. El drama del pequeño empresario es que cuando ha llegado un momento ha preferido estar con los de arriba que con los de abajo. Ese es su drama y esa es su perdición. Se ha equivocado de aliado y seguirá perdiendo. Por tanto, banca pública. En España hubo un intento de proponer una banca pública. Lo propuse yo en nombre de Izquierda Unida. ¿Con qué elemento? La Corporación Argentaria antes de que el PSOE la privatizara. Con el Banco Español de Crédito, con la Caja Postal, con el Banco Exterior de España, con las cajas rurales, todo dinero público. Hacíamos un banco que le prestaba a la gente a intereses más bajos que la banca privada. ¿Es que esto supone competencia con la banca privada? Sí. Ustedes no dicen que el mercado es competencia, pues se joroban. El Estado presta más barato que ustedes. Es que hay que hacerlo así. Pero claro, es que esto es el pulso con el poder, lo demás son tonterías, ¿eh? Lo demás son tonterías. Por eso digo, se sube el salario mínimo porque quiero a mis aliados. Es la señal de la alianza para la guerra. Es decir, a los soldados o le pago bien para que vean, merece la pena luchar por esto o la gente no va a salir. Poner en marcha desde España mecanismos que graven, dificulten o impidan la imposición de fondos en los paraísos fiscales. Pero hay muchas cosas. Paraísos fiscales que están en Gran Bretaña, que están ahí en Gibraltar, que es el país, y digo Gibraltar el país porque así figura oficialmente, que es el número 16 en cuanto a Producto Interior Bruto. Ya me dirán ustedes qué es lo que fabrican en Gibraltar. No fabrican nada, es que es un paraíso fiscal montado sobre la evasión de impuestos y sobre el tapar fortuna. Nuestros futbolistas de La Roja tienen la indecencia de que lo que han ganado en el Mundial, pagarlo en la Unión Sudafricana. Magníficos jugadores que tenían que estar en la cárcel precisamente por quitarle a la Hacienda española una parte que le corresponde. Ah, son sagrados. Pues mientras el pueblo diga que son sagrados, el pueblo tiene en lo alto lo que el pueblo está sosteniendo. Está ayudando a esa soga que lo está arrastrando. Y me parece bien que los aplaudan y que griten viva La Roja. Pero chiquito, tú, paga, ¿eh? Iker Casillas, paga. El otro, paga. Y ahora viva España. Pero para empezar, que paguen los impuestos quien tienen que pagarlo. ¿Por qué la gente no protesta ante eso? Nacionalización. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. El agua, la electricidad, los ferrocarriles, la investigación. Y para eso no hay que irse a ningún sitio.
Cojan ustedes esta noche la Constitución española, la Constitución monárquica, título séptimo, artículos 128, 129, 130 y 131, y viene esto. No me he salido ni un milímetro de la Constitución. Lo que ocurre es que hoy al sistema corrupto en el que estamos ya no cumple ni su propia ley, no cumple ni su propia Constitución. No hace falta inventarse por ahora otra cosa, enseñarle la propia legalidad. Todo el tema de la expropiación del sector público, recuerden, título séptimo, artículos 128 a 131. Aquí lo digo, inmediato desarrollo de los artículos comprendidos entre el 128 y 131. Control y democratización de los canales de distribución y comercialización del sector primario de la economía, la agricultura, a fin de evitar situaciones de oligopolio o monopolio que inciden negativamente sobre los precios pagados a los productores y sobre los precios pagados a los consumidores. ¿Qué es esto de que un tomate que se pueda crear en la Vega de Granada valga 20, 30, 40 o 50 veces en el mercado público? El Estado tiene que intervenir, que sí, que tiene que intervenir, y esto hay que mantenerlo. No, es que es el Estado intervencionista. Yo soy intervencionista, señores, lo digo con claridad. Ahora bien, me someto al control democrático. Esto es lo importante, que el que interviene se someta al control democrático. Invalidar y dejar sin efecto los procedimientos judiciales contra las personas que de manera fehaciente puedan demostrar la imposibilidad de pagar la hipoteca y además carezca de segunda residencia. No se propone otra cosa que el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española. Esto quiere decir que la persona que no puede pagar la hipoteca de la casa porque no puede, porque se demuestra, y que además no tiene una segunda residencia, ese no paga la hipoteca, que se quede el banco con ella, porque no importa. Si el banco se queda con ella, llegará el Estado español y le dará al banco para que no pierda lo que tiene que hacer. Bueno, esto que estoy diciendo parece, como me han dicho, esto es la Unión Soviética, que no, tontorrones, esto es la Constitución española. Es que no aguantáis ni vuestra propia legislación. Sois en estos momentos, esto es un país podrido, con una clase oligárquica indecente, que no es capaz de cumplir ni lo que ellos han legislado. Por eso cuando en muchos debates me dicen, señor Anguita, ¿tú qué propones? ¿Esto qué es? La Unión Soviética, me sonrío y digo, otro imbécil. No. Esto es la Constitución española. Venga, ha contestado a las que. Había, ¿no?, por aquí. Sí, yo quisiera preguntar al señor Anguita si en el contexto actual de la crisis, que se está poniendo en duda el modelo de Estado de la autonomía, con su duplicidad en las funciones, sus embajadas, el aumento de cargos públicos, la fuente de desigualdad en materia de sanidad como las vacunas, en educación como los libros de texto, que si eso efectivamente es federalismo y si no es federalismo, ¿qué es el federalismo o qué puede aportar la República al federalismo? Gracias. ¿Tienes otro? Sí. No, oye, que ese que está ahí al lado, sí. No, tú. Yo creo que... Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión y a la vez pregunta, ¿no? Es decir, cómo el propio sistema es perverso consigo mismo, ¿no? Y empezando por el lenguaje, es decir, llaman austeridad a lo que nosotros conocemos como sobriedad y se refieren a recortar y acabar con todo lo que es el estado del bienestar. Pero además voy a acabar en un segundo con la trinidad del sistema capitalista, es decir, libre mercado, el mercado y el crecimiento sostenido. Es decir, para que haya crecimiento sostenido se tiene que estar creando constantemente. Para que haya libre mercado y el mercado mande, no tiene que intervenir el Estado. Pero es que cuando no interviene el Estado, está interviniendo porque es el que hace las leyes y marca los caminos. Y con esto, y viendo que el propio sistema en sí mismo es ilógico consigo, ¿qué le parece el decrecimiento? Es decir, ¿qué opina de la teoría del decrecimiento? Volver a una sobriedad, un reciclaje, uso y no apropiación indebida de los recursos y gasto innecesario de ellos. Gracias. Ahora con esta chica. Bueno, pues yo quería preguntarle sobre el tema de la Unión Europea. ¿Cuál prevé que pueda ser el futuro de la Unión Europea a corto o medio plazo? Porque utilizando también un poco la historia, como ha dicho usted, a mí cada vez la Unión Europea me recuerda más al Imperio Otomano, aquel hombre enfermo justo antes de la muerte de la Primera Guerra Mundial, en donde todas las pequeñas nacionalidades, en un
momento determinado se levantan para destruir a ese hombre enfermo, pero el levantamiento no se hace realmente tanto por camas nacionalistas, sino por los impuestos que estaban viviendo esas poblaciones debido a las deudas que tenía por préstamos concedidos al Imperio Turco por otras grandes potencias, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a aguantar la situación, que se prevé que va a ser bastante peor a partir de ahora? ¿Y cuál es el futuro de la Unión Europea en ese sentido? Si no, ahora veremos como el destruir el Imperio Turco, ¿no? Las tres. Es un Estado unitario que busca su unidad de otra manera. Esto es importante porque hoy está corriendo por la calle, además de manera interesada. Yo tengo que saltar constantemente cada vez que me preguntan o voy a cualquier instituto, los propios alumnos, la autonomía, el derroche. Quiero dar unos datos que ustedes saben. En Estados Unidos es un Estado federal, donde en unos estados hay pena de muerte y en otros no, y no pasa nada, no se hunde. Hay gobierno, hay parlamento, no pasa nada. Lo que ocurre es que el Estado federal es hijo de un proceso constituyente. Aquí fue hecho a partir de primero las tres autonomías, el hecho andaluz, después el café para todos y trabajando a pellizco. Se desarrolló un Estado según el gobierno de Madrid necesitaba del apoyo de los nacionalistas burgueses. Ojo, que Convergencia y Unión y PNV, pero sobre todo con Conveniencia y Unión, como lo califican algunos, es una fuerza política nacionalista, pero por encima está su condición burguesa. Cuidado con esto, porque siempre despachamos los nacionalistas y estamos equivocándonos con decir los nacionalistas sin ver su condición de representación de clase. Lo que quieren realmente, o con lo que Pujol pedía, era una federación que era Galicia, Euskadi, Cataluña, con el concepto de Cataluña, donde llegaba, si eran los países catalanos y el resto de España. Yo creo que un Estado federal querido por todos, es un Estado federal donde los estados o las comunidades tienen su competencia dentro de unas normas federales que todo el mundo tiene que acatar. Y esto sí, ningún Estado federado puede hacer leyes o tomar decisiones que vayan contra los derechos humanos, por mucha mayoría absoluta que salga. Y esto lo saben los conflictos que ha tenido Estados Unidos en determinado momento con el tema de la discriminación racial. Buena pregunta, porque con el lenguaje nos están engañando. Yo soy un amante de la palabra austeridad, porque estoy en contra del derroche, pero lo que están haciendo no es austeridad, es recorte. Austeridad significa que tú, señor banquero, pagues impuestos. Austeridad significa menos gasto suntuario. Austeridad significa que los consejeros de los bancos no tengan estas primas ni estos bonos. Austeridad significa que la Casa Real diga en qué gasta el dinero que recibe. La austeridad es un concepto noble porque significa sobriedad, mesura, ponderación, equilibrio, administrar el dinero público con rigor. Esto no es austeridad, pero utilizan la palabra austeridad para confundir. Esto es recorte salvaje de los derechos adquiridos por los pueblos durante muchos siglos de lucha de los trabajadores. Esto es la palabra, no es austeridad. Y junto a esa palabra hay otra que es la de crecimiento sostenido. Es el timo de la estampita. Para crear empleo, la economía tiene que crecer. Entonces, para que España, todos los hombres y mujeres trabajen, ¿hasta cuándo tenemos que crecer? ¿Al 20, al 30%? ¿Pero crecer qué significa? ¿Producir más? ¿Y quién lo compra? Ahí no entran. Ahí no entran. Porque si todos los países, para acabar con el paro, tienen que crecer, producir más,